Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes sobre las respuestas que Dios nos da en la vida y específicamente quiero hablar sobre el sí y el no de Dios. Hay una frase que se le atribuye a un científico y que dice: Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. Parafraseando esta frase diríamos, hay dos formas de vivir la vida. Una, pensando que no existen los milagros y la otra pensando que todo lo que ocurre es un milagro. Y cuando se trata de milagros, necesariamente tenemos que creer en la intervención de Dios en nuestras vidas. Ahora, si contextualizamos esta frase en nuestro contexto de la pandemia, podríamos decir que hay dos tipos de personas. Los que piensan que si no fueron contagiados por el virus es porque tienen un sistema inmunológico fuerte y que no les afectó en nada, y los que piensan que no fueron contagiados por el virus debido a una protección divina. Ahora, si aplicamos esta frase en el contexto de los contagiados, también hay dos formas de ver la vida. Los que piensan que gracias a los medicamentos y a la alimentación han podido recuperarse, y los que piensan que Dios es el que les ha ayudado a recuperarse y que los medicamentos fue solo un instrumento para eso. Sin duda, hay dos formas de vivir la vida. Una pensando que no necesitamos a Dios para vivir y la otra pensando que sí necesitamos a Dios para vivir. Decía que cuando se habla de milagros es pensar en la intervención de Dios en nuestras vidas y es pensar en el sí de Dios. Es decir, Dios respondiendo a nuestras oraciones que humanamente no lo podemos realizar. Según las estadísticas, nos informan que hay casi 480,000 personas que fueron contagiadas con el COVID y han podido recuperarse. Entonces podríamos decir que hay 480,000 personas a las que Dios les ha respondido a sus oraciones y han podido recuperarse. Pero también las estadísticas nos muestran que a la fecha hay casi 29,000 personas que han fallecido. Estoy seguro que muchos de ellos, sus familiares, han pedido a Dios para que puedan sanar, pero lamentablemente han recibido un no como respuesta. Con estas estadísticas, y si vivimos pensando que todo en la vida es un milagro, podemos observar que Dios nos responde más veces con un sí que con un no en la vida. Y esto también lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, en la historia de Jesús, vemos que Jesús sanaba a muchas personas y no registra al menos un dato sobre una persona que le haya pedido sanidad y que Jesús le haya negado. Jesús había sanado a todas las personas que le habían pedido. Hace algunos años, en mi familia también recibimos un sí de parte de Dios. Cuando los médicos decían que no sabemos la enfermedad, hemos probado de todos los medicamentos y ya no sabemos qué darle, entonces le empezamos a pedir a Dios, a suplicar a Dios, y luego de unos meses hemos podido ver el milagro de la sanidad. Ese testimonio lo pueden leer en el link que puse en esta publicación y que se titula Lo bueno del coronavirus. O también lo pueden buscar en Google poniendo Lo bueno del coronavirus, apalancamiento espiritual. Si algo he aprendido de esa experiencia es saber que a Dios le agrada intervenir cuando la capacidad humana dice, la verdad es que no sabemos, hemos intentado de todo, pero nada resulta. Y ahí Dios, cuando nosotros le pedimos, entonces interviene y podemos ver su mano milagrosa, su mano sanadora. Es una inmensa alegría cuando recibimos el sí de parte de Dios. Principalmente cuando se trata de milagros de sanidad. No voy a abarcar más el tema, solo decirles a todos los que han recibido en algún momento el sí de Dios en sus vidas, aquellos que están recibiendo el sí en este tiempo de pandemia, que cuando todo esto termine, que cuando volvamos a una normalidad esperada, puedan recordar esas promesas y puedan vivir cada día agradecidos con Dios por haber recibido ese milagro en sus vidas. Ahora quiero hablar sobre el no de Dios, que cuando lo recibimos es doloroso, nos ocasiona mucha tristeza y es muy difícil de aceptar.
Estoy seguro que en este tiempo de pandemia muchas personas que han perdido a sus familiares se estarán preguntando por qué Dios no respondió a mis oraciones. Y la verdad es que sí respondió a las oraciones, y su respuesta, lamentablemente, fue un no. En este tiempo de pandemia también en mi familia hemos recibido el no de Dios. Mis familiares muy cercanos se contagiaron por este virus. Le pedíamos a Dios para poder ver un milagro nuevamente, pero el milagro de la sanidad no llegó. Por la desesperación empecé a preguntarle y decirle a Dios, pero si en la Biblia puedo ver que tu Hijo Jesucristo nunca se negó ante nadie, siempre dijo que sí ante los pedidos que le hacían. Y mientras meditaba y le preguntaba a Dios muchas otras cosas más, me recordó las veces que Dios dijo que no y se encuentran registradas en la Biblia. Aprendí cuáles son las razones y ahora quiero compartirlas con ustedes. Hay muchas historias en la Biblia en las cuales uno puede ver que Dios dijo que no a quienes le pedían algo. Pero quiero comentarles sobre dos historias que se encuentran en el Antiguo Testamento y una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento. La primera historia es la historia de José que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37 al 45. José pasó de ser alguien que fue odiado por sus hermanos hasta llegar a ser el ministro de Economía de Egipto. ¿Cómo llegó? Pues bien, José creía en Dios. Estoy seguro que cuando sus hermanos le habían agarrado y le habían puesto en el pozo a la espera de un comprador, estoy seguro que José, y me imagino que él hacía la siguiente oración: por favor, Dios, por favor, que mis hermanos no me vendan. Por favor, no permitas que me aleja de mi padre. Pero sin embargo, Dios le dijo que no respondió a su pedido de José y José fue vendido por sus hermanos. La otra historia es la historia de Daniel, que se encuentra también en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Daniel había sido acusado de haber infringido una ley. Entonces, la sentencia ante esa infracción era ser arrojado en el foso de los leones, para poder ser el alimento de los leones. Daniel sabía de esa sentencia. Estoy seguro que también él hacía la siguiente oración: por favor, Dios, por favor, que el rey pueda tener compasión de mí, líbrame, que no sea arrojado en el foso de los leones. Sin embargo, Dios no le respondió y Daniel fue echado en el foso de los leones. Y la tercera historia es una historia del Nuevo Testamento y que también en este tiempo de pandemia me sorprendió. Les decía que yo le había preguntado a Dios por qué veo en la Biblia que tu hijo respondía con un sí muchas veces y no hay un no como respuesta. Y mientras le preguntaba orando, trajo a mi memoria un suceso en la vida de Jesús. Y cuando recordé ese suceso, era como si Dios me estaría diciendo: tienes razón, efectivamente mi hijo nunca dijo que no a alguien y hizo muchos milagros. Pero lo que debes también saber es que yo le dije que no a él ante un pedido que él me hizo. Entonces vino a mi memoria el huerto de Getsemaní. En el huerto, de unas horas antes de que pueda ser entregado y pueda ser crucificado, Jesús rogaba para no morir. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay quienes dicen que como cristianos no deberíamos tener miedo a morir, pero yo tengo miedo a morir. Jesús tuvo miedo a morir y ese miedo le llevó a tener que sudar gotas de sangre, dice la Biblia. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estimados amigos, si bien el no de Dios es doloroso, nos ocasiona mucha tristeza, sin embargo tiene un buen propósito. Si José hubiera recibido el sí de Dios y sus hermanos no lo hubieran vendido, entonces él no hubiera sido el administrador de Egipto y el hambre que iba a llegar y que llegó a esa ciudad iba a matar a muchas personas. Si Daniel hubiera recibido el sí de Dios y no hubiera entrado al foso de los leones, el rey no hubiera visto ese milagro. Dice la Biblia que el rey, al ver que Daniel había salido sano del foso de los leones,
Entonces lo que hizo era una ley donde que establecía que todas las personas del reino tenían que temer al Dios de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas diciendo: de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Si Jesús hubiera recibido el sí como respuesta y no hubiera muerto, entonces nosotros también no tendríamos esperanza de la vida eterna. Gracias a su muerte, nosotros podemos llegar al cielo y tener una vida eterna juntamente con Él. Estimado amigo, si en este tiempo de pandemia, en otro momento, ves que tus oraciones no son respondidas conforme a lo que pides y es un no de parte de Dios, solo te pido que puedas comprender y tratar de entender que ese no tiene un propósito. El trabajo tuyo tiene que ser encontrar cuál es ese propósito, y para eso necesitas relacionarte con Dios. No sé cuánto tiempo va a demorar para que puedas conocer ese propósito, solo estoy seguro que el único que te puede ayudar es Dios. Mientras tanto, no permitas llenarte de rencor, de odio, de ira, porque eso solo va a impedir que tú puedas conocer el propósito de Dios. José no guardó rencor contra sus hermanos. Daniel no guardó rencor contra el rey. Jesús tampoco tuvo rencor con quienes le mataron. Al contrario, él oró y pidió que Dios no tome en cuenta sus pecados. Él dijo: perdónalos, porque no sabe lo que hace. Sé que en este tiempo de pandemia hay quienes han perdido a un familiar. Es un tiempo de dolor, es un tiempo de mucha tristeza, y para ellos quiero dejarles con un video que espero a través de este testimonio puedan recibir el consuelo de parte de Dios. Gracias por su atención, cuídense y que Dios les proteja. Hasta pronto. Un cordial saludo para todos por la invitación que nos han hecho para compartirles una experiencia marcada por una profunda tristeza y dolor, pero que con la ayuda del Señor hemos superado. Hola, los saludamos desde Colombia. Gracias por esta invitación para compartir este testimonio de vida. Junio 2007. Daniel Esteban Escarpeta Molina, su hijo menor. Un cáncer invade su estómago. La ciencia médica nos dice tiene 3 meses de vida, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué hicimos como pastores, como hombres de Dios? Nos aferramos a las promesas de Dios. Recordamos que colocamos textos bíblicos en las paredes de la habitación de Daniel con promesas de sanidad, y día y noche reclamamos esas promesas. Fue un proceso doloroso de 3-4 meses, clínicas, hospitales, quimioterapias, ayunos, oraciones. Pero después de 4 meses, Danielito nos llama y nos dice: padres, tengo que comunicarles lo siguiente. Como él era un hombre que escuchaba mucho la voz de Dios, nos dijo: Dios me dice que no me va a sanar. Dios me dice que me va a llamar a su presencia. Por lo tanto, usted, padre, debe orar por mí, debe hacer lo que hizo Abraham. Abraham llevó a su hijo al altar, a Isaac, y estaba dispuesto a sacrificar. Quiero que usted haga conmigo eso, me lleve al altar. Hablando figuradamente, me dijo: entrégueme en oración a Dios, lléveme ante la presencia del Señor, entrégueme en oración, suélteme porque me voy. Ya cumplí el propósito de Dios aquí en esta tierra. Eso me lo dijo Dios. Para mí fue muy duro nuevamente escuchar estas palabras. Fue duro, ¿por qué razón? Porque veía que Daniel, 20 añitos, consagrado al Señor, él se esforzó y nosotros lo apoyamos para que pudiera aprender a tocar diferentes instrumentos, el piano, la guitarra, la batería, y la batería era su instrumento consentido. Él se especializó en la batería, pagaba maestros de percusión y día y noche dedicado, porque su sueño y su anhelo era tocar junto a su hermano, al pastor David Escarpeta, ser parte del ministerio de adoración y alabanza a él. Era su sueño. Entonces yo no entendía cómo un jovencito que no fumaba, no tomaba, murió virgen, él me lo dijo, consagrado al Señor, moría de esa manera.
y tantos jóvenes entregados a la drogadicción, al sicariato, a la maldad y al pecado, como si nada les pasa. Entonces me confundía eso. Pero llegó un momento en que tuve que hacer la oración. El 1 de enero del 2008. Fui, lo bañé, me quebré ese día porque lo vi muy deteriorado, muy cansado, muy delgadito, sus huesitos forrados en la piel. Ese día oré, hice la oración más dura y difícil de mi vida, con lágrimas e inconsolable. Oré. Fue tanta mi tristeza que Daniel me dijo: papá, un momento, venga, el que va a morir soy yo, no usted. No se entregue tanto a esa tristeza, ore con paz y con tranquilidad, porque mi tiempo de fe acabó y ahora yo voy a ver a Dios cara a cara. Lo voy a ver, fue lo que usted me enseñó, así que tome fuerzas. Lo entregué al Señor y unas horas después partió para estar con el Señor. ¿Cómo superamos este dolor tan fuerte? Bueno, a través de la palabra del Señor y a través de la ayuda de Dios mismo. Un día le dije a Dios que no podía dormir, lloraba y que tal vez esa prueba me iba a desgastar y a consumir. Que le pedía el favor que me ayudara a conciliar el sueño y que en el sueño me hablara. Y efectivamente Dios me habló y me dijo, en el sueño Él me dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego me llevó a pasajes de la Biblia que pues yo había leído pero no había tenido en cuenta, como Isaías 57:1, donde dice que el justo es cortado antes de tiempo y es quitado delante de la aflicción. Y Dios me hizo sentir a través de esa palabra que se llevaba a Daniel delante de una aflicción mayor que vendría para él y para nosotros y que no íbamos a poder superar. Bueno, y el Señor nos ha venido ayudando. Y recuerdo mucho las palabras de Daniel. Papá, este es un paréntesis, la cita es en el cielo. Un tiempo muy duro, muy crítico, de duelo, de tristeza profunda, de dolor muy grande. Pero en ese momento sentimos a Dios como nuestro Padre que es. Sus abrazos nos fortaleció, nos consoló, nos sustentó, y a través de su palabra, a través de la oración y también el tiempo, nos ayudó para continuar y seguir adelante. Y estamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón y agradecidos con Dios por lo que Él cada día hace. Así que si alguien está pasando por este momento tan duro, tan difícil, de dolor, de tristeza, de duelo, yo le aconsejo que se acerque a Dios con todo su corazón. Dios es su Padre también. Así que Dios lo puede levantar, Dios lo puede sostener, Dios lo puede llenar de paz, de consuelo y de seguridad. La palabra dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo, aférrese a Dios y viva para Él. Nuestro dolor es un dolor con propósito. Dios nos consoló para consolar a otros. Su dolor y su sufrimiento tiene propósito en Dios. Bendiciones.